buenos días, tardes o noches, equipo. El día de hoy quiero hacer una reflexión sobre los cambios físicos. Si me sigues hace tiempo te habrás dado cuenta de que tengo muchos cambios físicos de mis atletas publicados acá en mi Instagram. Tengo más de 500 cambios físicos publicados acá en mi Instagram de mis atletas. Y personalmente considero que destaco por la cantidad de cambios físicos que he conseguido en mis clientes. Y quiero hacer una reflexión con respecto a eso. Y es básicamente la importancia de crear hábitos y del conocimiento para que esos cambios físicos sean sostenibles y cuantificables a lo largo del tiempo. Muchos se habrán dado cuenta también de que muchas veces los cambios físicos los voy, como por así decirlo, renovando. Ejemplo, publico el cambio físico de uno de mis atletas de un mes para otro, el primer mes de entrenamiento. Después, cuando ya llevan 5 meses, lo vuelvo a publicar como ha mejorado en los últimos 5 meses, así sucesivamente, porque sigue mejorando a lo largo del tiempo y se vuelve un progreso constante a lo largo del tiempo. Esto es así básicamente por la capacidad que se tiene de crear hábitos. Mis atletas darán fe de que cuando por lo menos yo les envío su plan de alimentación, nunca es una dieta estricta. Las dietas estrictas no sirven para nada, sino que es simplemente un régimen en el cual aprenden a comer, aprenden cómo armar las comidas a su gusto para poder aportar los nutrientes a su cuerpo que necesita para conseguir los objetivos puntuales que tenemos e irlo mejorando a lo largo del tiempo. Pero no es una dieta estricta, de hecho es un documento relativamente largo el cual hay que leer bastante. Y es por esto mismo que voy a hacer esta reflexión, y es la importancia de los hábitos. Mis atletas que consiguen esos cambios físicos tan drásticos es básicamente porque se toman el tiempo de aprender, se toman el tiempo de indagar, no solamente en la alimentación, que ya de plano para empezar a llevar el plan de alimentación tienen que leer su documento, tienen que entenderlo, tienen que hacerme las preguntas concernientes para poder aprender a llevar la nutrición de forma adecuada, y en el proceso obviamente se aprende a comer, sino también en el entrenamiento. Muchas veces me preguntan: José, ¿por qué hacemos esto de tal manera? José, ¿por qué esta semana hubo estos entrenamientos de esta modalidad? ¿Por qué ajustamos esto? ¿Por qué tenemos que hacer una descarga? ¿Por qué? Se vuelven curiosos al momento de llevar el entrenamiento y la nutrición. Y es básicamente eso, el por qué consiguen los cambios físicos que consiguen. Básicamente porque se genera un aprendizaje y se generan hábitos sostenibles y cuantificables a lo largo del tiempo. A mí me gusta ejemplificar esto con una estadística, y es que el 70% de las personas que ganan la lotería a los 5 años posterior de haber ganado la lotería termina en la quiebra, termina completamente en la bancarrota, peor que cuando estaban antes. Y algunos dirán: es que el dinero los corrompió. No es un tema del dinero, no es un tema de que el dinero sea la causa de la pobreza. Es un tema básicamente del poco conocimiento que se tiene para gestionar ese dinero, lo que termina haciendo que la gente caiga en la quiebra. Y es lo mismo en el mundo actual, como vivimos, el mundo de la nutrición, sobre todo el de la nutrición, el entrenamiento no tanto, pero el mundo de la nutrición, que la mayoría de nutricionistas simplemente te manda un régimen alimenticio que es prácticamente como copiar un examen, como que si tú estuvieses haciendo un examen a libro abierto y estuvieses escribiendo simplemente lo que ya tienes anotado en tu cuaderno, y simplemente sacas 20, sacas una buena nota, sacas un 7, como en Chile creo que se evalúa hasta el 7, sacas un 7 simplemente por haberte copiado, y así obviamente todos salimos bien. El problema es que después, cuando ya te quitan ese libro abierto, cuando ya dejas de ir a ese nutricionista, cuando ya dejas de seguir esa pauta de forma específica, no creaste ningún tipo de hábito sostenible. Y lo único que termina por pasar es que, al igual que las personas que ganan la lotería terminan en la quiebra, la persona que lleva este régimen alimenticio termina recuperando todo el peso que había perdido, o termina perdiendo toda la masa muscular que había ganado, y termina teniendo muchas veces un físico peor al que tenía antes. Básicamente por esta falta de aprendizaje, por esta falta de crear hábitos sostenibles. Y es lo que yo siempre le digo a mis atletas: la nutrición no se trata de que otra persona te diga, como que si tú fueses un niño chiquito de 5 años, que si bien yo entreno a muchos niños, tengo atletas de 12, de 10, de 11 años, que entrenan con sus padres muchas veces, la mayoría no es el caso. La mayoría son personas adultas, y se trata de, como cualquier persona adulta con capacidad de decisión y libre albedrío, aprendas cómo aportarle a tu cuerpo los nutrientes que necesita en las cantidades justas, gramadas, milimetradas que necesita para conseguir el objetivo per se, pero que al mismo tiempo tengas la completa decisión, capacidad de libre albedrío de decidir qué te gustaría comer, cómo comerlo y cuándo comerlo, de tal manera de que generes ese hábito. Y tú, cuando logras hacer eso, básicamente te puedes ir de viaje, te puedes ir a otro país completamente diferente, con una cultura alimentaria completamente diferente, y aún así mantenerte progresando y no dejar de mejorar en ningún momento. Y ese es el verdadero objetivo de la nutrición, y ese es el verdadero objetivo de todos los nutricionistas: que se aprenda a comer en todo el sentido de la palabra. Y eso no se logra simplemente dándote un régimen de: aquí tienes 5 ejemplos de desayuno, 5 ejemplos de almuerzo, 5 ejemplos de cena, y tienes que armar las comidas de esta manera y ya. No, se logra creando conciencia y se logra enseñando a la persona de cómo puede armar las comidas a su gusto, cuál es el mejor momento para comer según qué cosa, y creando ese hábito, creando esa conciencia de hábitos sostenibles, que es lo que va a permitir que te mantengas mejorando a lo largo del tiempo.
A mí personalmente me llama mucho la atención el cómo hacen los nutricionistas, y también yo empecé haciéndolo así, porque eso es lo que te enseñan cuando estudias nutrición. Me llama bastante la atención cómo lo hacen de simple y llanamente: desayuna esto, almuerza esto y cena esto. Cuando ese no es el camino, cuando esa no es la forma correcta de hacerlo, y muchas veces se hace por la falta de docencia suficiente para poder enseñar a la persona cómo crear hábitos de forma sostenible. Así que quiero hacer esa reflexión. Si quieres tener un cambio físico, quiero que entiendas que el físico va y viene, pero el conocimiento siempre queda. De tal manera de que si quieres mejorar en realidad tu físico y tu salud, enfócate también en aprender muchísimo, en aprender sobre nutrición, en aprender sobre entrenamiento. Enfócate también bastante en crear hábitos sostenibles que te permitan el día de mañana, si tienes un desliz, si tienes un descuido, si dejas de entrenar por X o Y motivo, trabajo, tiempo, estudio, lo que sea, que después puedas recuperar todo ese tiempo perdido de una forma sencilla, práctica y cómoda, porque ya sabes cómo hacerlo, porque ya tienes esos hábitos sostenibles. Y que si te toca volver al régimen alimenticio, lo puedes hacer de forma sencilla. Yo tengo atletas que simplemente dejan de entrenar conmigo y de repente a los 6 meses vuelven, y es una cuestión insofacta el cómo recuperan todo lo que habían perdido en el tiempo sin entrenar, básicamente porque ya saben qué es lo que tienen que hacer de una forma constante, y simplemente de un día para otro empiezan a hacer de nuevo las cosas de forma correcta, y ese es el verdadero objetivo. Espero te haya servido un poquito esta reflexión. Recuerda, el físico va y viene, el conocimiento es lo que siempre queda.